Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ay, amar, y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname y con tu amor. Y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ven sobre mí, llena mi vida, llena mi alma, ven y llena mi ser, lléname, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven, lléname. Dios les bendiga en esta hermosa noche del Señor. Estamos una vez más, un martes más, trayendo el discipulado, la enseñanza de la palabra del Señor. Y qué bueno que esta noche, a través de estos medios, tú me permites llegar a tu casa, ahí a tu lugar de trabajo, donde quiera que te encuentres, poder llegar a través de esta enseñanza de esta noche de hoy. Y como la semana pasada habíamos comenzado a hablar acerca de los Gálatas, y habíamos hecho lo que es la introducción y habíamos visto un panorama general de los Gálatas, y hoy, en la noche de hoy, queremos entrar en los 6 capítulos. Y la semana pasada les había dicho que tomaran de asignación leer durante cada día los 6 capítulos acompañados con el libro de los Hechos.
capítulo 13 y el capítulo 14, que nos hablan acerca, ¿verdad?, de este viaje, de este primer viaje misionero del apóstol Pablo cuando fue plantando iglesias con Bernabé y otros más de sus ayudantes. Pero antes de entrar, queremos orar en esta hermosa noche del Señor de junio 8 del 2021. Y te invitamos ahí en tu hogar que tú nos acompañes en este momento de oración. Señor y Padre Celestial, te honramos, te damos gracias, mi Dios amado Jesús, por el privilegio que tú nos concedes en esta noche, mi Dios amado Jesús, de poderle enseñar tu palabra a través de estos medios y que tu palabra sea de edificación a tantas vidas, mi Dios amado Jesús. Gracias, mi Dios amado Jesús, porque tu palabra nos guía. Tu palabra nos exhorta, tu palabra nos corrige, tu palabra nos da nueva fuerza, mi Dios amado Jesús. Y en esta hora nosotros te honramos y estamos agradecidos, mi Dios amado Jesús, porque constantemente tú nos hablas por medio de la palabra. En esta noche te honramos con todo lo que vayamos a hacer en este tiempo, mi Dios amado Jesús, que tú nos permitas y que esta palabra sea de bendición para cada hermano y cada amigo. En Cristo Jesús, amén y amén y amén. Así que habíamos estado hablando acerca de la introducción de los Gálatas y a modo de que usted pueda comprender dónde nos quedamos, habíamos hablado de un panorama general acerca de los Gálatas. Y no es que vamos a entrar de lleno, pero sí les quiero decir que el contenido que esta epístola de los Gálatas vemos fueron los adversarios judíos que Pablo tuvo que enfrentarse con la enseñanza de la misma escritura y de la misma enseñanza que estaba recibiendo por parte del Espíritu Santo. Y ahora bien, entramos entonces en el libro como tal. Recuérdese que el apóstol Pablo estaba en esta región de Galacia, que eran provincias del Imperio Romano. Y yo quiero que usted tenga claro eso, porque era el Imperio Romano quien predominaba en este tiempo. Y estamos hablando del año 49 después de Cristo. El año 49 después de Cristo. Y hay una enseñanza teológica que la epístola o la carta a los Gálatas nos quiere enseñar. Y es que esta epístola destaca como una apología elocuente y enérgica de la verdad esencial del Nuevo Testamento en cuanto a las personas que son justificadas. Y habíamos dicho que el apóstol Pablo introduce este término teológico que hoy estudiamos en las academias cristianas, que estudiamos lo que es la redención, la regeneración, la justificación, la santificación, la salvación. Todos estos temas teológicos. Y el apóstol Pablo, en esta carta a los Gálatas, comienza a hablar de la justificación por medio de la fe. Y gracias a que el apóstol Pablo comienza a introducir estos aspectos teológicos o términos teológicos, nosotros podemos conocer como la carta a los Gálatas, la carta magna de la libertad cristiana. ¿Y por qué la llamamos la carta magna de la libertad cristiana? Bueno, si vamos, y habíamos leído la semana pasada, a modo de que este versículo es como el versículo central, que podríamos decir que es de la carta a los Gálatas. Y estamos hablando del capítulo 2, verso 16. Y en esta hora me gustaría que ahí en tu hogar, donde quiera que te encuentres, puedas abrir tu Biblia o puedas encender tu tableta, tu iPad, tu celular y puedas buscar la aplicación si es que no tienes una Biblia física. Yo aquí, donde me encuentro, tengo mi Biblia física porque para el estudio de la palabra del Señor le dije la semana pasada que me gustaba tener la palabra físicamente. Y como tema central, Gálatas capítulo 2, verso 16 nos dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo
y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y ese es el tema o el versículo principal acerca de la carta de los Gálatas. Y le habíamos hablado que el tema central de la carta a los Gálatas es la salvación por gracia mediante la fe. Ahora bien, vamos entonces a entrar de lleno como tal en esos capítulos. Y no es que vamos a ir verso por verso, pero vamos a entrar ahora en lo que es la carta como tal. Los capítulos 1. El apóstol Pablo, siendo una persona elocuente, y yo quiero que usted recuerde, el apóstol Pablo escribe y está hablando con judíos, pero en un lugar donde también el idioma que predominaba era el griego. Así que el apóstol Pablo está en un idioma griego, pero en un idioma elocuente, hablándole a los Gálatas. Y qué bueno es que hoy la traducción nos ha llegado a nosotros en el español para nosotros poder conocer mejor la palabra del Señor. Pero Pablo hace siempre y comienza cada una de sus cartas. Y recuérdese que son 13 cartas que el apóstol Pablo escribió. Y habíamos dicho la semana pasada que eso comprende más del 50% del Nuevo Testamento, de los 27 libros que contiene el Nuevo Testamento. Y Pablo siempre inicia con un saludo. Y es que toda carta conlleva un saludo al destinatario. Y no podemos perder de perspectiva eso. Y el apóstol Pablo comienza a saludar. Y ahí me gustaría que fuéramos a esos primeros 3 versos del capítulo 1. Esos primeros 3 versos para que usted vea y vaya a la lectura conmigo. Y Pablo dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia, ¿de dónde? De Galacia. Gracia y paz sean con vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Así que el apóstol Pablo inicia su carta dándole un cordial saludo. Pero en ese cordial saludo vemos que el apóstol Pablo hace una afirmación enérgica. Y digo enérgica porque la semana pasada les había dicho que el apóstol Pablo tuvo que establecer una defensa de su apostolado. Porque el apóstol Pablo no caminó físicamente con Jesucristo haciendo obra. En aquel tiempo, Pablo, siendo un fariseo, siendo un perseguidor de los del camino, como se le conoce, pues Pablo no anduvo con Jesucristo. Y Pablo tuvo que establecer su defensa en cuanto a este apostolado para los hermanos de la región o de la provincia de Galacia. Y esa afirmación decía que para ser apóstol, número 1, tenía que haber caminado con Jesucristo. Tenía que haber presenciado la muerte y resurrección de Jesucristo y que también había sido comisionado para compartir esta palabra. Y eso es, resumiendo básicamente, aunque el apóstol Pablo no caminó con Jesucristo, sí tuvo un encuentro con el Cristo resucitado cuando iba camino a Damasco. Y eso usted lo puede encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 9. Su proceso de conversión, su proceso del encuentro y cómo entonces fue y que pasó el proceso y vio al Cristo resucitado. Tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Y más adelante, la carta a los Gálatas, el capítulo 2, nos dice que Pablo pasó 3 años en Arabia. Y esto supone, o los teólogos infieren, que es precisamente el periodo que los apóstoles o los discípulos que caminaron con Jesucristo estuvieron con él. La palabra nos dice que el apóstol Pablo estuvo 3 años apartado siendo ministrado
no por hombre, sino por el mismo Padre que lo resucitó de los muertos. Por el mismo Espíritu Santo que hoy habita dentro de usted y dentro de mí. Qué maravilloso saber que el apóstol Pablo fue un hombre imperfecto, no perfecto, imperfecto, pero que cumplía a cabalidad con obediencia, cumplir el mandato que el Señor le había dado. Ahora bien, Pablo en ese capítulo 1 comienza a hablar de una cuestión que estaba sucediendo en las iglesias de Galacia. ¿Cuál era el asunto que estaba sucediendo? Era que los judíos cristianos querían que el apóstol Pablo no predicara acerca de otro evangelio. ¿Y cuál era el punto culminante? Que los cristianos judíos le decían, si tú vienes a Cristo Jesús, tienes que también hacer las cosas que estaban establecidas en la ley de Moisés. ¿Y cuáles eran esas cosas? Bueno, para el hombre, pasar por el proceso de la circuncisión. Y entonces Pablo viene en ese capítulo, en ese verso número 6, y no guarde su Biblia, quédese con su Biblia ahí encendida. Yo sé que usted tuvo la semana para leerlo, pero yo quiero que usted vaya conmigo, y usted puede establecer en esta noche estos puntos categóricos. Vamos al verso 6. Y dice el apóstol Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y Pablo dice, no que haya otro, sino que hay algunos de ustedes que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y entonces ya vemos de entrada que aunque el saludo de Pablo fue elocuente, enérgico a la carta a los Gálatas, asimismo comienza Pablo a poner un punto donde había una controversia. Y déjenme decirle, no hay iglesia perfecta. Y estamos hablando de la iglesia del primer siglo, donde no contaban con la Biblia. La Biblia se estaba escribiendo por hombres inspirados por medio del Espíritu Santo. Y Pablo está afirmando y les está diciendo, no tenemos que obligar o imponerle un dogma, para que usted lo entienda mejor, imponerle un dogma a estos cristianos que se están convirtiendo, porque en Jesucristo somos libres. En Jesucristo hay libertad. En Jesucristo nosotros vivimos en una libertad completamente, porque Cristo nos hace libres. Ya no somos esclavos de la ley. Y es que ciertamente aquellos cristianos que estaban a cargo de la iglesia en aquel tiempo se tuvieron que enfrentar entonces con este asunto que el apóstol Pablo comienza a describir. Y tal vez lo podemos leer de una manera hoy callada, pero Pablo era una persona apasionada, con la misma pasión que perseguía cuando era Saulo a los cristianos, con la misma pasión establecía categóricamente lo que el Espíritu Santo estaba trayendo a los cristianos del primer siglo. Entonces, ¿qué nos puede decir el capítulo 2? Porque los próximos capítulos, del 11 en adelante, de esos versos 11 en adelante, Pablo establece el tiempo que estuvo en Arabia, los años que estuvo en Jerusalén, cuando se encontró con Pedro y Santiago. Así que nos da relatos de que su apostolado realmente era llamado y comisionado por el Espíritu Santo. Ahora, si miramos el capítulo 2, vamos a encontrar que en ese capítulo, en ese verso 4, usted me perdona, el verso 4, el apóstol Pablo comienza a decirle, recuérdense que es la región de Galacia,
Y yo quiero que usted entienda, y le llamamos hoy la carta a los Gálatas porque era aquella región. Digamos, el centro de discipulado mundial está ubicado en el pueblo de Humacao, en el país de Puerto Rico. Y hablamos así porque esta transmisión puede alcanzar a tantas vidas de otros lugares. Entonces, la iglesia centro de discipulado mundial tal vez trae una palabra para el pueblo de Humacao, pero en el pueblo de Humacao hay congregaciones bautistas, evangélicas, pentecostales. Y entonces, ¿pero para quién es el mensaje? Para el cuerpo de Cristo, para las iglesias que están en esa región. Para que usted lo pueda entender, y no es que era una iglesia per se como tal. Es el cuerpo de Cristo que está en la región del Asia Menor. Y Pablo comienza en ese verso 4 y dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud. Y es que el apóstol Pablo le está diciendo, si ya tú conociste el maravilloso evangelio de Jesucristo y ese evangelio te ha hecho libre, ¿por qué atarte nuevamente a imposiciones dogmáticas impuestas por el hombre? Si Cristo lo que quiere es que tú vivas una vida en libertad. Hoy, tal vez para el siglo XXI, la iglesia del siglo XXI tal vez no tiene ese problema en cuanto a establecer este punto dogmático acerca de la circuncisión para poder tener comunión y una relación con el Espíritu Santo y con Cristo Jesús. Hoy el Señor hace la circuncisión en nuestros pensamientos para limpiarnos, para que vivamos una vida en libertad por medio del Espíritu Santo. Oh, aleluya. Y yo quiero en esta noche que tú vivas y aprendas a vivir una vida libre en Cristo, no en libertinaje. Muchos se apoyan del libertinaje para hacer tantas cosas. Es para vivir una vida libre en Cristo Jesús. Ahora bien, si brincamos al verso número 11, y recuérdese que no estamos verso por verso, ese ejercicio y esa investigación exhaustiva usted la hizo durante la pasada semana. A nosotros nos toca hoy tocar algunos puntos predominantes de la carta a los Gálatas. ¿Qué otro punto determinante? Que dice, pero cuando Pedro, y ahora yo quiero que usted entienda la definición del apóstol Pedro y el apóstol Pablo, ¿por qué ese punto fue tan adverso? Esa controversia fue tan adversa. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, Pablo dice, le resistí cara a cara. Y lo podemos leer hoy muy lindamente. Y wow, qué maravilloso, le resistí cara a cara. Pero el altercado que tuvo el apóstol Pablo con el apóstol Pedro, oiga, gracias a Dios que estaba el Espíritu Santo de por medio. Porque de lo contrario, el apóstol Pablo era una persona, ¿cómo es? De carácter fuerte. Y no olvidemos que Pedro era de igual manera. Cuando Pedro anduvo con Jesús y lo fueron a arrestar, ¿qué hizo Pedro de inmediato? Sacó su espada. Así que estamos hablando de dos personas con dos caracteres fuertes, pero que ahora el Espíritu Santo está de por medio. Y el Espíritu Santo, como ministró al apóstol Pablo, está ministrando también a Pedro. Y qué bueno saber que el Espíritu Santo no se quedó simplemente en ese tiempo. Hoy el Espíritu Santo también nos ministra a nosotros. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa en esos versos? Y si vamos al versículo 15, y es que el apóstol Pablo le está exponiendo al apóstol Pedro la verdad que introduce la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Acompáñeme al verso 15. Y este es Pablo hablándole a Pedro y le dice, para que usted entienda la lectura, nosotros, porque está hablando de ellos dos, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles,
sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto a las obras de la ley nadie será justificado. La ley había sido para que el hombre la siguiera. Y yo podía vivir mi vida de una manera deshonrada, pero siempre y cuando yo velara por cumplir esa ley ante los ojos del hombre, yo me encontraba bien. Y cuando vino Cristo al panorama, elevó ese estándar y le dice, no es porque tú hagas ritos, no es porque tú hagas obras, ahora yo te voy a medir por las actitudes tuyas. Vives una vida libre porque yo vine a darle libertad al que estaba en esclavitud por medio de la ley. Así que de esa manera fuimos justificados. ¿Y qué es la justificación? Porque hemos hablado de la justificación y la justificación ha sido definida como el acto de Dios por el cual declara justo a aquel que cree en Cristo. En Cristo. Y si miramos la palabra en el capítulo 3, usted se va a encontrar un hombre que fue del Antiguo Testamento, Abraham, el padre de la fe. Y usted me va a decir, el padre de la fe del Antiguo Testamento fue justificado. Bueno, la palabra nos dice en Gálatas 3:6, y mire, acompáñeme ahí con su Biblia. Le dije, no la cierre. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque la justificación tiene que ver con el acto de yo creer en Cristo Jesús. Yo creo en que Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario para darme salvación. En ese acto yo estoy siendo justificado por medio de la fe. Qué maravilloso es saber que la carta a los Gálatas, y como dijimos al principio, ha sido la carta magna de la Declaración a la Libertad. Y es que el versículo 11 de ese capítulo 3 nos dice, el justo por la fe vivirá. Y es el verso específicamente que Martín Lutero, mucho tiempo después que esto fue escrito, Martín Lutero, siendo católico, se encontró con esta escritura y dijo, espérate, no es por los ritos y las cosas que yo haga, es que yo tengo que vivir una vida justificada por medio de la fe. Y todo el que conocemos la historia de Martín Lutero, comenzó una revolución, una transformación en la Iglesia Católica. Y estableció aquellas 95 tesis en Alemania, ya en la iglesia de Wittenberg. Así que, ¿qué ha hecho el Evangelio? ¿Qué ha hecho la palabra? Traer para cada uno de nosotros libertad en Cristo Jesús. El capítulo 4 habla de una alegoría entre Sara y Agar, haciendo referencia a que una representaba la esclavitud, la ley, y una representaba ahora la libertad en Cristo Jesús. Y ciertamente habla de Jerusalén, Agar representada en la Jerusalén terrenal, pero Sara representada en la Jerusalén celestial, la que produce libertad en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es la redención? Porque el apóstol Pablo está hablando de todos estos términos a aquella iglesia de la región de Galacia. Y le dice, la redención ha sido definida como, que nos hace referencia a que según la doctrina cristiana, Cristo hizo mediante su pasión y muerte para redimir a la humanidad de sus pecados. Es el acto donde Cristo, a través de la cruz del Calvario, derramando su sangre, nos redime a cada uno de nosotros. Y nos ha redimido a ti, hermano, a mi hermano, de la esclavitud del pecado. Qué glorioso es saber lo que
el Señor ha hecho para cada uno de nosotros. Y quiero ya ir cerrando, pero nos queda el capítulo 5. Y el capítulo 5, los versos 16 al 23 nos hablan las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Qué nos habla esos versículos? Nos habla de una batalla constante que hay. Esta carne, esta biología, batalla con el interior mío, que está el espíritu. ¿Por qué? Porque la carne busca las cosas carnales, pero el espíritu busca el asunto que son del Espíritu Santo. Entonces, vamos a leer rápidamente estos versos para que usted pueda entender. Gálatas capítulo 5, versos 16 al 23 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, así que hay una batalla, y el espíritu es contra la carne. La carne se opone entre sí para que uno no haga lo que quisiera. Pero si guiados por el espíritu no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, cerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oye, qué lista larga contiene las obras de la carne. Porque la carne siempre va a buscar uno de estos aspectos. Pero el que vive en Cristo Jesús, aleluya, el que sabe que el Espíritu Santo habita dentro de uno, el Espíritu vence sobre la carne. Y ahora el verso 22 y 23 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Y hago una pausa aquí breve. Queremos corregir porque mucha gente dice no, que los frutos del Espíritu. Y no son los frutos, es el fruto. Es un fruto del Espíritu que es amor. Y que el amor produce ese gozo. Y produce paz. Y produce paciencia. Y produce benignidad. Y produce bondad. Y produce fe. Produce mansedumbre. Produce templanza. Contra tales cosas no hay ley, establece el apóstol Pablo. ¿Y qué nos habla esto? Pues nos habla del carácter del cristiano. Un carácter que vive con el fruto del Espíritu, que es el amor, goza de estos beneficios. Y quiero a manera de ejemplificar ese fruto. Imagínese un árbol con una rama. Y digamos, esta rama, para ejemplificarlo, y usted verá, puede hacer un poquito gráfico en esta hora. Esta rama conlleva el fruto, aunque de esta rama puedan producirse varios frutos. Pero ¿dónde están todos esos frutos? En la rama. Así es el amor. El amor es, para que usted lo pueda entender, ese carácter en el cristiano que produce todo esto, que es del Espíritu, que proviene del Espíritu. Y si en esta hora tú no has estado viviendo el fruto del Espíritu, yo te invito a que ahí en tu hogar busques en oración, en intimidad, el fruto del Espíritu que va a producir en ti amor. Y cuando tengas el amor, vas a ver otro ambiente, otra atmósfera, y vas a gozar del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la mansedumbre, de la templanza, de la fe que produce el Espíritu Santo en uno. Y cuando eso va produciéndose en el carácter de la persona, del creyente, del cristiano, podemos decir que es un cristiano, un creyente que está madurando cada día en el Señor. Así que hay una constante batalla, pero nosotros creemos y predicamos
que el espíritu vence los deseos de la carne. Y ahora sí, el apóstol Pablo en ese capítulo 6, luego que tiene este altercado, esta adversidad, este punto controversial con los hermanos de Galacia, con el apóstol Pedro. Pero fíjese cómo nos habla el capítulo 6, luego de hablarnos del fruto del Espíritu. Y mire cómo dice esos primeros versos. Y vemos a un Pablo ahora mucho más relajado, mucho más tranquilo, porque el fruto del Espíritu se está reflejando en él. Y dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿ves? El apóstol Pablo está estableciendo que ese cristiano ha crecido, ha madurado su carácter. Dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y mansedumbre es uno de los frutos que produce el amor. Qué maravilloso es saber que el apóstol Pablo, luego de establecerle esto a la región de Galacia, nos está hablando a nosotros. Si encontramos que un hermano cometió falta, nos dice, no lo pisoteemos. No nos está diciendo, echémoslos hacia un lado. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Restauradle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y recuérdese que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Así que, ¿cómo debemos tener ese espíritu de corrección y de restauración? Con mansedumbre. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley, no de Moisés ya, la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Y entonces Pablo les habla a la iglesia de los Gálatas de lo que era vivir una vida plena y de lo que era gloriarse en la cruz de Cristo. Y finalmente, el apóstol Pablo, como hace muchas de sus cartas, luego que trae la amonestación, luego que trae la corrección, y hemos hablado que el apóstol Pablo trajo corrección, y hoy en el siglo XXI el Espíritu Santo, a través de sus sagradas escrituras, trae corrección, amado hermano. Trae corrección porque el Espíritu Santo anhela habitar en templos limpios. Que vivamos en libertad en Cristo Jesús. Que no vivamos una vida de libertinaje, pero que vivamos una vida libre en Cristo Jesús. Y mire cómo dice la bendición final del apóstol Pablo. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Sí, que estamos ante la primera carta que el apóstol Pablo escribió en su primer viaje. Una carta teológica que, unida a la carta de Romanos y los Corintios, establecen ese fundamento teológico para todas las demás cartas que el apóstol Pablo comienza a escribir para las diferentes regiones. Pero tenga en perspectiva que el apóstol Pablo escribió porque en muchas de las ocasiones habían problemas, habían dificultades en la iglesia. Y quiero cerrar con esto. En el siglo XXI tenemos también iglesias que enfrentan problemas similares. ¿Qué debemos hacer nosotros? Como hermanos, que el fruto del Espíritu habita en nosotros. Irnos en oración, obrar en amor, restaurarle a cada hermano. Porque eso es lo que busca el Espíritu Santo. Y donde hayan situaciones o conflictos, vayamos ante la presencia del Señor para buscar la solución. Y la solución en muchas de las ocasiones está escrita en este libro, al cual usted y yo conocemos como las Sagradas Escrituras.
o la Biblia. Qué maravilloso es poder nosotros contemplar la palabra del Señor. Yo te invito a que no te quedes ahí, que tú continúes en tu hogar estudiando todas estas cartas del apóstol Pablo. Más adelante estará entrando en la carta a los tesalonicenses. Yo quiero que tú seas diligente y no digas, es que no entiendo, es que no comprendo. Tú léelo y órale y pídele al Espíritu Santo que te revele, que te revele. Amén. Así que queremos agradecerte en este tiempo que tú nos has dedicado, en estos minutos que nos has dedicado a nosotros para poder traer la enseñanza de la noche. Y qué bueno es que tú has podido estar conectado. Y yo te invito a que te vayas en oración y tú no lo dejes ahí, sino que tú puedes en tu hogar profundizar con mayor profundidad, ¿verdad? Y valga de la redundancia, pero que seas diligente en el estudiar, en escudriñar las Escrituras, para que veas cómo el Señor va a hablar a tu vida y cómo tu vida crecerá y aumentará por medio del Espíritu Santo. Oro al Señor en esta hora. Señor y Padre Celestial, te honramos, te damos gracias, mi Dios amado Jesús, por este tiempo. Gracias por cada hermano, mi Dios amado Jesús, que vive una vida libre en Cristo Jesús. Nosotros estamos sumamente agradecidos por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Nos diste vida, mi Dios amado Jesús, y nosotros cuidamos de la vida que tú nos has dado por medio del Espíritu Santo, Dios del cielo. Por eso en esta hora, mi Dios amado, renueva, fortalece a cada hermano, mi Dios amado Jesús, y en esta hora te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Será hasta la próxima. Dios te bendiga y que tenga una semana extraordinaria con el Señor.